¿Te atreverías a conducir por una carretera donde un solo error significa caer cientos de metros al vacío o desaparecer bajo el océano en cuestión de minutos? Desde túneles excavados a mano en acantilados imposibles hasta caminos congelados construidos sobre miles de cadáveres, estas son las carreteras más aterradoras y mortales jamás construidas por el ser humano. Número 7. El túnel de Guoliang en China. En 1972, los 350 habitantes de la aldea de Guoliang, un asentamiento en un acantilado a 1700 metros de altura en las montañas, llevaban años solicitando al gobierno la construcción de una carretera. El gobierno se negó. El único acceso al mundo exterior era una empinada escalinata tallada en la montaña, conocida como la Escalera del Cielo. Era tan peligrosa que las lesiones eran frecuentes y abandonar el pueblo con una persona enferma en camilla era prácticamente imposible. Así que los aldeanos decidieron construir el camino ellos mismos. 13 hombres vendieron su ganado para comprar herramientas. No tenían formación en ingeniería, ni maquinaria pesada ni explosivos, pero sí martillos, cinceles y 12 toneladas de acero para brocas. Empezaron a excavar a mano un túnel a través de la ladera de un acantilado vertical de 1,2 kilómetros de largo, 5 metros de alto y 4 de ancho. Se suspendieron con cuerdas sobre el borde del acantilado para marcar la ruta y comenzaron a cincelar hacia adentro. En los tramos más lentos, avanzaban 1 metro cada 3 días. Utilizaron más de 4000 martillos a lo largo de todo el proyecto, y un aldeano falleció durante la construcción. El túnel se abrió al tráfico el 1 de mayo de 1977, 5 años después de que el primer cincel tocara la roca. La carretera actual es exactamente lo que cabría esperar de un túnel excavado en la montaña por 13 agricultores con herramientas manuales. Tiene pendientes pronunciadas, serpentea y apenas es lo suficientemente ancha para un solo vehículo. Y sí, tampoco hay barandillas de seguridad. La luz dentro del túnel parpadea entre la luz del día que entra por las ventanas y la oscuridad que hay entre ellas, creando un efecto estroboscópico que desorienta a los conductores. El tráfico que viene de frente aparece sin previo aviso en las curvas ciegas y la carretera ha sido catalogada como una de las 10 más peligrosas del mundo. Y es la única razón por la que el pueblo de Guoliang aún existe. Número 6. El Passage du Gois, Francia. El Passage du Gois es un camino de 4,5 kilómetros. Se trata de una carretera pavimentada de 2 carriles en Francia, con señalización horizontal, vertical y límites de velocidad, y con la marea baja parece una carretera costera cualquiera. La diferencia radica en que el paso se encuentra al nivel del mar, y 2 veces al día sube la marea del Atlántico, dejando la carretera sumergida bajo aproximadamente 1 metro de agua durante varias horas. El periodo para cruzar es de unas 2 horas antes y después de la bajamar. Las tablas de mareas están colocadas en ambos extremos de la carretera, y el horario se publica en los periódicos locales y en Internet. Sin embargo, a pesar de esto, los conductores calculan mal el tiempo con sorprendente frecuencia. La marea sube más rápido de lo que la mayoría espera. El agua comienza a cubrir la calzada simultáneamente desde ambos lados, y en cuestión de minutos la carretera se vuelve intransitable. Los vehículos atrapados cuando sube el nivel del agua no pueden retroceder lo suficientemente rápido para llegar a tierra, y la corriente en la bahía es lo suficientemente fuerte como para arrastrar un automóvil. Se han instalado postes de rescate altos a intervalos a lo largo de la carretera precisamente para este tipo de situaciones. Los conductores atrapados abandonan sus vehículos, trepan a los postes y esperan allí, a veces durante horas, sobre el agua hasta que baja la marea o llega un barco de rescate. Este paso se utiliza al menos desde el siglo XVIII, cuando era un camino de arena y lodo transitable solo a pie o a caballo. Fue pavimentado en el siglo XX y sigue en uso hoy en día, a pesar de la construcción de un puente moderno en 1971 que permite el acceso durante todo el año. Los lugareños y los turistas, por supuesto, siguen usándola porque es más corta, más pintoresca y, si se calcula bien el tiempo, es perfectamente segura. Si no se calcula bien el tiempo, el coche acaba en el océano. Número 5. La carretera de la montaña de Tianmen en China. La carretera que lleva a la cima de la montaña de Tianmen, en la provincia de Hunan, China, tiene 99 curvas cerradas consecutivas en 11 kilómetros y asciende 1100 metros desde el fondo del valle hasta la cumbre. Desde abajo, mirando hacia arriba, la carretera parece una delgada cinta blanca que zigzaguea por un acantilado casi vertical. Autobuses turísticos de gran tamaño recorren la carretera a diario, cargados de pasajeros que sortean cada una de estas 99 curvas en una carretera excavada directamente en la montaña, sin margen de error significativo en el borde exterior. Esta carretera se terminó de construir en 2005 y fue diseñada específicamente para llegar a la cueva de Tiananmen, una abertura natural en la montaña cerca de la cima. Con 131 metros de altura y 57 metros de ancho, se la conoce como la Puerta del Cielo. La cueva se formó de forma natural cuando una sección del acantilado se derrumbó en el año 263 después de Cristo, un suceso que queda registrado en textos históricos chinos. En días despejados, se puede ver desde la ciudad una abertura rectangular en la roca, muy por encima de las nubes. La carretera se construyó porque la alternativa, un teleférico,
solo podía transportar un número limitado de visitantes. Cada una de las 99 curvas cerradas está numerada, cada transición tiene una inclinación calculada y el pavimento se mantiene en excelentes condiciones. No se trata de una pista de montaña abandonada, sino de una carretera construida específicamente para ello, diseñada y pavimentada según especificaciones profesionales. Lo que la hace aterradora es su geometría. La pendiente es tan pronunciada que los vehículos ascienden con un ángulo considerable durante los 11 kilómetros. El borde exterior de muchas curvas carece de barandilla de seguridad, o si la hay, es tan baja que no impediría que un vehículo se saliera de la carretera. En ella se han celebrado eventos internacionales de carreras y exhibiciones de acrobacias. Un piloto de Red Bull completó el recorrido en menos de 10 minutos, pero los trayectos diarios en autobús, con la gente apretada contra los reposabrazos en cada una de las 99 curvas, resultan mucho más impresionantes. Número 4. Trollstigen, Noruega. Trollstigen, o la escalera del Troll, es una carretera de montaña de 18 kilómetros en el oeste de Noruega. Asciende unos 800 metros a través de 11 curvas cerradas con una pendiente de casi el 10%, con tramos de un solo carril, sin protección de túnel contra posibles desprendimientos de rocas y con una cascada de 300 metros que cae directamente al lado de la carretera con todo su caudal durante el deshielo primaveral. Sí, esta carretera está abierta desde 1936. Permanece cerrada unos 8 meses al año, desde finales de otoño hasta finales de primavera, debido a que la combinación de nieve, hielo, riesgo de avalanchas y visibilidad nula la hace intransitable. Cuando reabre cada año, normalmente a finales de mayo o principios de junio, los primeros vehículos que la transitan lo hacen entre imponentes muros verticales de nieve compactada que se alzan sobre ti a ambos lados. Toda esta carretera se construyó como un proyecto de obras públicas durante la Gran Depresión y da empleo a cientos de trabajadores locales que, a lo largo de 8 años, abrieron la ruta en la ladera de la montaña utilizando picos de dinamita y trabajo manual. La cascada de Stigfossen cruza el trazado de la carretera y, en primavera, el agua de deshielo de los picos circundantes convierte algunos tramos en un pequeño río. Los vehículos circulan a través de la cascada y la calzada permanece mojada durante semanas después de su apertura. A pesar de todo esto, Trollstigen es una de las rutas turísticas más populares de Escandinavia. El gobierno noruego ha construido una plataforma de observación en la cima. Esta estructura en voladizo de acero y vidrio se extiende sobre el acantilado. Desde allí, los visitantes pueden contemplar simultáneamente las 11 curvas cerradas y la cascada. A pesar de la superficie lisa y la señalización bien conservada, el peligro aquí es bastante real. Trollstigen no es un sendero olvidado en un país en vías de desarrollo. Es una ruta turística nacional noruega en perfecto estado, que además incluye una cascada que cruza el camino y un nombre que se traduce como la escalera del Troll, lo cual también es bastante curioso. Número 3. Skippers Canyon Road, Nueva Zelanda. Se trata de un camino de grava de 22 kilómetros excavado en la ladera de un acantilado sobre el desfiladero del río Sotober, cerca de Queenstown, en la isla sur de Nueva Zelanda. Fue construido en la década de 1890 por mineros de oro con picos, palas y dinamita, y desde entonces no se ha ensanchado significativamente. La carretera tiene un solo carril en todo su recorrido, y en muchos tramos, la superficie es de grava suelta sobre una cornisa excavada en la roca, con un acantilado vertical a un lado y una caída de varios cientos de metros al otro. No hay barandillas de seguridad, ni apartaderos en varios de los tramos más expuestos, y si dos vehículos chocan de frente, uno de ellos tiene que dar marcha atrás, a veces durante cientos de metros, a lo largo de una cornisa de grava sobre un desfiladero. Lo que hace que esta carretera sea única entre otras carreteras peligrosas no es la carretera en sí, sino la situación del seguro. Todas las principales compañías de alquiler de coches que operan en Nueva Zelanda, Hertz, Avis, Budget, Europcar, y todas las empresas nacionales excluyen explícitamente la carretera Skippers Canyon de su cobertura. Si conduce un coche de alquiler por esta carretera, su seguro quedará anulado. En caso de accidente, usted será personalmente responsable del vehículo, de su recuperación y de cualquier daño. Las compañías de alquiler no hacen esto con ninguna otra carretera de Nueva Zelanda, y Skippers Canyon es la única del país que toda la industria de alquiler considera demasiado peligrosa para recorrer. Sin embargo, la carretera sigue en uso porque el cañón al final es uno de los lugares más pintorescos de la isla sur. Los operadores comerciales ofrecen visitas guiadas en vehículos todoterreno especialmente modificados con conductores experimentados, y la mayoría de los turistas participan en la excursión, algunos no, y los que la recorren por su cuenta descubren en el primer kilómetro por qué las aseguradoras se niegan a cubrirla. Número 2. Camino de los Prados de las Hadas, Pakistán. El nombre es engañoso. Los montañeros alemanes llamaron al prado al final de este camino Merkenbiese, los prados de los cuentos de hadas, porque la pradera alpina a 3000 metros de altitud, situada justo debajo de la cara norte del Nanga Parbat, es realmente uno de los paisajes más bellos del Himalaya. Pero el camino para llegar allí no es un cuento de hadas.
En 2013, la Organización Mundial de la Salud la declaró la segunda carretera más peligrosa del planeta, y a diferencia de la mayoría de las carreteras de esta lista, esta no es opcional. Es la única vía de acceso. La carretera comienza en el puente Raikat, en la autopista Karakoram. No está pavimentada ni recibe mantenimiento, y en muchos tramos no es lo suficientemente ancha para un solo todoterreno. No hay barandillas ni barreras, y el borde exterior de la carretera desciende varios cientos de metros en picado hacia el desfiladero del río Indo. En este tramo, los vehículos se han salido de la carretera, y los pasajeros suelen bajarse y caminar junto al jeep en la mayoría de las secciones peligrosas, ya que el conductor necesita la reducción de peso para mantener el control y porque, si el vehículo se vuelca, los pasajeros prefieren no estar dentro. La carretera solo está abierta en verano y solo pueden transitarla los conductores locales de jeeps que conocen la ruta. No se permiten vehículos ajenos a la zona, y los visitantes contratan conductores locales en el puente Raikat. Incluso estos conductores experimentados tratan la carretera con evidente respeto. El trayecto en jeep dura entre 90 minutos y 2 horas, y los pasajeros lo describen como la experiencia de conducción más aterradora de sus vidas. En varios tramos, el camino se estrecha hasta tener el ancho exacto del jeep. Cuando dos jeeps que vienen en direcciones opuestas se encuentran, algo que ocurre debido al tráfico, uno de ellos tiene que retroceder por el camino de grava de un solo carril hasta encontrar un punto lo suficientemente ancho para pasar. Dar marcha atrás con un jeep en una cornisa de grava desmoronada a 300 metros de altura, sin espejos lo suficientemente anchos como para mostrar el borde, es una habilidad que los conductores locales realizan con una calma que los pasajeros no comparten. Los deslizamientos de tierra bloquean con frecuencia ciertas zonas, y los trabajadores las despejan a mano en condiciones que paralizarían cualquier obra de construcción regulada en el mundo. Pero al llegar a la cima, el jeep te deja en el pueblo de Tatú, y desde allí caminas los últimos 5 kilómetros a través de un bosque alpino de prados encantados. La montaña que se alza sobre ti es el Nanga Parbat, el 9º pico más alto del mundo. Se la conoce como la montaña asesina, ya que ha cobrado más vidas por intento de cumbre que cualquier otro pico de más de 8.000 metros. En 2013, terroristas vestidos con uniformes militares asaltaron un campamento base de montañismo en Nanga Parbat y mataron a 11 personas. Sí, la carretera a la montaña Asesina intenta mantener su reputación. Si te gustó el video, dale a me gusta y deja un comentario abajo. Realmente ayuda al canal. Número 1. La carretera de los huesos, Rusia. La carretera R504 Kolyma recorre unos 2.000 kilómetros en el extremo oriente ruso, atravesando algunos de los territorios más remotos y extremos del planeta. La carretera se ganó su nombre, la carretera de los huesos, no por las personas que murieron conduciéndola, sino por las que murieron construyéndola. La autopista fue construida entre las décadas de 1930 y 1950 por prisioneros del sistema Gulag de Stalin, trabajadores forzados transportados al gélido noreste de la Unión Soviética para extraer oro y construir la infraestructura necesaria para la minería. Se estima que entre 250.000 y más de 1 millón de personas murieron durante la construcción de la carretera y los campos de trabajo asociados, a causa del hambre, el agotamiento, el frío, las enfermedades y las ejecuciones. Cuando un prisionero moría, su cuerpo solía ser enterrado en la propia calzada, donde se utilizaba como material de relleno mezclado con grava. En algunos tramos, la carretera por la que circulas está literalmente construida sobre restos humanos. En verano, el permafrost que hay bajo la carretera se derrite y algunos tramos se convierten en auténticos ríos de lodo que pueden engullir tu vehículo hasta los ejes. Los camiones llevan días varados allí, esperando a que se seque el barro o a ser rescatados. En invierno, las temperaturas bajan hasta los menos 50 grados Celsius y la carretera se convierte en un camino helado. No hay servicios durante cientos de kilómetros y la cobertura de telefonía móvil es inexistente en la mayor parte del trayecto. La ciudad más cercana con un hospital, en cualquier dirección, puede estar a un día entero de viaje. En invierno, los conductores cruzan sobre el hielo, una práctica que funciona hasta que el hielo se vuelve demasiado delgado, momento en el que los vehículos se hunden y se pierden. Con el deshielo primaveral y la congelación otoñal, los cruces se vuelven completamente intransitables. Nos vemos en el siguiente video.